Primeras decisiones del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Sube las pensiones un 0,9%, cambia el Consejo de Ministros de los viernes a los martes y se compromete a que sus ministros comparezcan cada 100 días para explicar las políticas que lleven a cabo. Sin embargo, Sánchez retrasa el aumento del salario de los funcionarios y el aumento de las pensiones mínimas, con lo que se había comprometido. En el plano político, PSOE y Unidas Podemos cierran filas y se muestran, de momento, en sintonía. Vamos a ver qué le parece este nuevo ejecutivo al presidente del Partido Popular en Aragón. Luis María Beamonte, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué le parece este nuevo gobierno de coalición formado por Partido Socialista y Unidas Podemos? Pues el gobierno del desconcierto, de la extravagancia y de una expectativa que no es precisamente ilusionante. Esperemos que el tiempo me quite la razón, pero el camino que se está recorriendo no creo que sea el más adecuado. Venimos de la conformación de un gobierno que ha generado mucha desilusión en el conjunto de los españoles. Las cosas se deberían haber hecho de otra manera, pero Pedro Sánchez, y yo lo decía aquí hace un mes y medio aproximadamente, tenía el camino muy definido. Y recordaba esta mañana, antes de llegar aquí, algunas de las cosas que manifestaba y en qué pocas cosas me equivoqué. La hemeroteca, de hace un mes y medio, en una entrevista muy pareja, podría decirnos si lo que yo había aseverado a modo de hipótesis se ha cumplido o no se ha cumplido. Pues se ha cumplido. Vamos a hablar del nuevo organigrama. De momento, la acción política es la que vamos viendo desde ayer, que hubo ese primer Consejo de Ministros. En el nuevo organigrama que ha diseñado Pedro Sánchez está Teresa Ribera, que repite al frente del Ministerio para la Transición Ecológica. Además, asume el reto demográfico y lo eleva a vicepresidencia. ¿Ahí a priori se puede ver algo positivo? ¿Se le va a dar la importancia a esos temas y a ese ministerio, algo que estamos pendientes tanto en Aragón? Hombre, fue muy positivo, según la ministra Ribera, cerrar rápidamente la central térmica de Teruel. Ya este año se va a cerrar. Y lo que no va a ser muy positivo, ¿verdad?, va a ser las medidas de transición que se pongan en marcha. Es decir, ¿qué podemos esperar de una ministra que no tiene ningún escrúpulo en cerrar la térmica, en poner en duda un sector estratégico cual es el de la automoción, de poner en duda también otros escenarios que son de una materia económica importante, no solo en Aragón, sino en otras comunidades autónomas como la caza y tantas cosas, y después no aporta ni una sola medida y ahora mismo se agarra exclusivamente a decir, oiga, la Unión Europea va a poner en marcha mecanismos que pueden rondar, antes eran los 5.000, ahora parecen ser que son los 7.500 millones para el conjunto de Europa, donde no solamente afecta a la región en España de Aragón, a otras regiones también, a otras comunidades autónomas, para intentar llevar a cabo esa transición. ¿No hubiese sido más sensato que esa transición hubiese tenido el margen de los 10 años y no final en el 2020, sino en el 2030, y haber hecho una cosa ordenada y no por las buenas, deprisa y corriendo, porque teníamos que ser los más verdes del mundo, dejar tiradas a 4.000 familias en la comarca minera de Andorra, pues las cosas se podrían haber hecho de otra manera. Por lo tanto, ¿qué se puede esperar de la ministra Ribera? Pues lo mismo que de Pedro Sánchez, sorpresa tras sorpresa. En este cierre de la térmica de Andorra mucho ha tenido que ver también la Unión Europea, es la línea que está llevando para acabar con el carbón. Claro, por eso Alemania decide que es en el 2030, por eso otros países siguen produciendo y nosotros tenemos que ser más papistas que el Papa. Es que afecta a un sector estratégico, es que para el mix energético es fundamental la aportación. Otra cosa es que avancemos hacia energías limpias y lo hagamos de una manera sensata y ordenada, y eso es lo que no se ha hecho. Ya hay un gobierno y también hay una oposición. Precisamente el Partido Popular se reunía esta semana para analizar, para ver qué tipo de oposición quería hacer. Decía Pablo Casado que no quieren ser ni broncos ni desestabilizadores, pero tampoco ingenuos ni incautos. ¿Está de acuerdo con esa premisa? Es evidente. Hay quienes dicen que Pedro Sánchez ha hecho un buen gobierno que va a funcionar muy bien. O sea, ya cada uno con su ingenuidad. Yo que creo que hay que armar una alternativa seria para llegar a una política de realidades. Si es que las primeras medidas que estamos viendo, mire, primeras medidas que estamos viendo del gobierno entre Podemos, entre los comunistas y los socialistas, si es que quedan ya socialistas en el gobierno, todo se reduce a Pedro Sánchez, son compromisos de gasto que pueden rondar los 40.000 euros, los 40.000 millones de euros. Muchos de ellos se comprometen para que los asuman las comunidades autónomas, un ejercicio de respeto y de diálogo con el resto de comunidades autónomas tremendo. Tenemos una bajada de la recaudación de alrededor de los 10.000. Tenemos una subida de impuestos prevista de impuestos entre los 5 y 6.000 y tenemos la obligación de hacer unos ajustes, según los informes de la Unión Europea, de unos 6.000 millones de euros. Y ya me dirá cómo hacemos algunas de esas cosas que se han prometido. Por ejemplo, ya hemos visto, se han subido las pensiones, pero no ha sido posible
subir el salario mínimo interprofesional, ni siquiera subir el sueldo tampoco de los funcionarios. Pero no va a ser posible llevar a cabo tampoco la financiación autonómica, ni poder llevar a cabo una homogeneización de al menos una cartera de servicios básicas sin perjuicio de las diferencias. Lo que quiere decir que la financiación va a ser una gran mentira. Tiempo al tiempo, si no. ¿No cree que se vaya a abordar la reforma del sistema de financiación autonómica esta legislatura? Sí que es imposible. Habrá diálogo, pero va a ser imposible. La otra solución sería quitarles a unos para dárselos a otros. Y en esa dinámica no van a entrar en un Consejo de Política Fiscal y Financiera los diferentes consejeros. Es por falta de recursos, entre otras cosas, y con las medidas que se comprometen es que materialmente imposible. Si no, tiempo al tiempo ya lo verá. Y de aquí desde Aragón no se plantean todos los partidos, porque también el Partido Socialista aquí ha defendido que es una prioridad el reformar el sistema de financiación autonómica. ¿No se plantean hacer un frente común para ir a Madrid con una posición unitaria en ese sentido? A la complejidad de la falta de recursos se une que esto, más que ser un planteamiento de partidos, va a ser un planteamiento también que va a tener mucho que ver con los territorios. ¿Cómo vamos a discrepar? Por eso, un planteamiento como comunidad autónoma. Claro, ¿cómo vamos a discrepar, en este caso el Partido Socialista y el Partido Popular, en cuestiones como el coste real de los servicios, que la población no cuente tanto como se está contando ahora, el 97%, que se incluyen otros parámetros diferenciales? Sí es fácil que lleguemos a un acuerdo. Otra cuestión es que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera eso sea posible, o que el Gobierno al final aceptase un escenario que tendría como misión contentar a unos en detrimento de otros. Va a ser difícil por dos circunstancias, por esta última que le he dicho y por la anterior, que es la económica. Le preguntaba por la labor de oposición que quiere hacer el Partido Popular. ¿Es una labor de oposición moderada? Unos dicen que más arriesgada en determinados temas, incluso más próxima a Vox. A su juicio, ¿cómo tiene que ser la labor de oposición del Partido Popular en el Gobierno de España? Más próxima a Vox, ¿qué quieren decir? Radicalidad. Vamos a ver, radicalidad es defender el modelo de ordenación y de modelo de convivencia que nos dimos los españoles. Radicalidad es decir que no salgan los presos que dieron un golpe. Oiga, radicalidad es defender a las víctimas del terrorismo. Radicalidad es querer que todos los españoles sean iguales independientemente de su lugar de residencia. Radicalidad es que no pivote la gobernabilidad de un país sobre quienes quieren romper el país. Pues esto es radicalidad. Esto es lo que decía Pedro Sánchez hace unos días. Oiga, que habrá que adecuar los mensajes, las palabras y los hechos a la realidad de cada momento. Habrá que ser duro cuando haya que ser, pero también vamos a ser útiles al conjunto de la sociedad y tenemos que ocupar ese espacio de moderación y de respeto y de centralidad que ha dejado vacío también el Partido Socialista. Por eso hay que hacer una llamada para unir al centro derecha, pero también abrirnos a un espacio para que todos aquellos socialdemócratas que se han quedado desasistidos del Partido Socialista y de Pedro Sánchez encuentren un lugar de referencia donde llegar a las políticas de normalidad y de moderación, que es la que queremos ofrecer desde el Partido Popular. Radicalidad dicen algunos que es, por ejemplo, devolver el tema de ETA al hemiciclo, como pasó en el debate de investidura. Permítame, radicalidad es que te cuestionen ciertas instituciones del Estado y el presidente del Gobierno calle. Radicalidad es que se agreda a las víctimas del terrorismo, como hizo la representante de Bildu, de los filoetarras, y se calle. Eso sí que es radicalidad. Yo digo, adecuar las palabras a los hechos y los hechos a la realidad. Y eso no es radicalidad, eso es tener determinación y valentía para defender lo básico, son las instituciones que nos dimos, el modelo de convivencia, y no rendirnos ante quienes quieren romper todo ese modelo. La radicalidad estará en las extravagancias. Defender esos valores, esos principios, no creo que sea radicalidad. Es lo que procede que hagan los partidos constitucionalistas. Otra cosa es que Pedro Sánchez callase. ¿Hay debate interno en el Partido Popular? Pues hay mucho debate interno, claro que sí. ¿Y acerca de la labor de oposición que se tiene que hacer? También se ha hablado. Y coincide con lo que le acabo de decir yo en estos mismos momentos. Y tiene que ver también con las declaraciones que le escuchábamos a Pablo Casado. Las vamos a escuchar porque esta semana el líder del Partido Popular Nacional aseguraba que no hay dos corrientes dentro del Partido Popular. No hay un Partido Popular duro ni un Partido Popular blando. Hay un único Partido Popular. Se pretende crear la idea de que el problema del PP se expresa en una tensión entre radicalidad y moderación, entre halcones y palomas, pero yo no estoy de acuerdo. No solo porque no me reconozca ninguno de esos dos perfiles, sino porque ese es un debate falso. ¿Es un debate falso? Es un debate absolutamente falso, y se lo dice quien participa en las reuniones posteriores de la Junta Directiva Nacional y escucha al resto de presidentes autonómicos del partido, que en algunos casos son presidentes también de sus comunidades autónomas,
efectuar reflexiones al respecto de los diferentes posicionamientos y de las diferentes actuaciones que tenemos que llevar a cabo. Yo escuché ese discurso en su totalidad porque estaba ahí en la Junta Directiva y le puedo decir que fue un gran discurso, lleno de crítica al principio, pero lleno de un elemento de construcción, de aportación y de moderación que me gustó. Halcones, algunos se refieren. Usted habla de presidentes autonómicos, pero hay mucha gente que rodea a Pablo Casado con expresidente autonómico y al que algunos sí que llaman halcones. Por ejemplo, son las declaraciones que se le escuchan a Cayetana Álvarez de Toledo. Pero mira, vamos a ver, siempre hay quien más verso suelto que el presidente de esta comunidad autónoma. Eso sí, cuando llegan los momentos decisivos, como ha sido la conformación del gobierno, ha callado, ¿verdad? Entonces, yo no sé si es halcón o no es halcón. Mire, que haya opiniones al respecto, no es malo, es enriquecedor, pero eso sí, después, cuando se conforma la idea definitiva de cuál es el camino que queremos recorrer, vamos todos de la mano. Y eso es llamar a un partido abierto, y eso es llamar a un partido unido. Y es bueno que existan reflexiones. Si tuviésemos que ir todos en una senda y en un carril metidos, seríamos otra cosa, no seríamos un partido vivo. Hablando de versos sueltos, ayer Borja Semper, el líder del Partido Popular en Guipúzcoa, dijo que deja la política, se va a la empresa privada, dijo que no lo hace por discrepancias con Pablo Casado, pero sí que dejó algunos mensajes que son interesantes. Vamos a escucharlos. Que haya matices, que haya discrepancias, que haya incluso choques, debería de ser saludado como algo sano. Si no estamos convirtiendo los partidos políticos en trincheras o en espacios cerrados, en cajas de resonancia, que solo pretenden convencer al ya convencido. Tengo la amarga sensación de que la política transita por un camino pues poco edificante. Poco edificante, y decía también que está cansado, que él no se encuentra cómodo en esta política de enfrentamiento permanente. Mire, aquí hay diferentes cuestiones. La primera, Borja Semper es amigo mío, tengo con él una magnífica relación, lo conozco desde hace muchísimo tiempo. La realidad del País Vasco y los momentos que han vivido no es comparable, asimilable a otros momentos y en otras comunidades autónomas. La segunda es, bueno, Borja dice, es normal que haya diferentes planteamientos, eso es un partido vivo, lo acabo de decir yo ahora aquí, lo acabo de decir Borja nada diferente a lo que yo haya dicho. Y la tercera, que tiene una sensación amarga de que, bueno, yo le puedo decir que he vivido diferentes presidencias del partido y cada una con su toque diferente, porque cada persona es diferente, y le puedo decir que me siento muy cómodo en un gobierno en el que, perdón, en un partido en estos momentos en el que se dialoga mucho, en el que se cuenta con las estructuras, en el que se cuenta con los presidentes autonómicos y en el que se conforman las líneas a llevar a cabo desde el conjunto de la opinión de todos nosotros, y que eso se haga es saludable. Le puedo decir que el partido es un partido abierto en estos momentos, que dialoga mucho, que quiere poner en marcha políticas reformistas, que tiene sentido de Estado y que le hubiese gustado que Pedro Sánchez, la primera llamada que hiciese hubiese sido a Pablo Casado y que hoy tuviésemos otro escenario. Pero Pedro Sánchez, por desgracia, desde el primer momento tenía bien claro lo que quería hacer, lo que ha hecho sencillamente. Vamos a analizar esas primeras medidas que ha adoptado ya este gobierno de coalición. Una de ellas ha generado bastante polémica, que es el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, a la exministra de Justicia. Ustedes ya han dicho que van a recurrir ese nombramiento al Tribunal Supremo. Bueno, así se ha manifestado, pero mire, parece normal que la ministra de Justicia pase automáticamente a ser la fiscal general del Estado. Es que se rompe la división de poderes, pero... Oiga, y si, ya que la quiere nombrar, ¿por qué no dice que renuncia a una serie de cuestiones, a intervenir en una serie de cuestiones? Pues claro, es que si la Fiscalía del Estado no acusa, y la acusación particular la vamos eliminando, si no se acusa, ¿cómo van a condenar los jueces? Ya, esto es mucho más serio. Y además, oiga, puestos a hacer cosas de estas, ¿usted se imagina si el Partido Popular en su día, el señor Rajoy nombra de fiscal al señor Gallardón? Las críticas hubieran surgido por todos los lados, ¿no? Por lo tanto, que hay un intento de politizar la justicia es indudable. Lo que tenemos que avanzar es en todo lo contrario, en despolitizar la justicia. Es evidente que el primer reflejo que tiene este nombramiento es de facilitar que los espacios de entendimiento con quienes han dado un golpe a la democracia en Cataluña no tenga sus consecuencias. Y sería muy triste que eso fuese así. No es saludable el nombramiento, no es oportuno, aunque ya le digo, cada día vemos un paso más de extravagancia, de hasta dónde se quiere llegar con Pedro Sánchez. Esto no acaba aquí.
Es una estrategia meditada, que por desgracia nos puede llevar a romper el modelo de convivencia, que es lo que quieren algunos partidos que forman parte del apoyo que tuvo Pedro Sánchez, cuando no él, porque ya cada día sorprende más. Habla de la separación de poderes. Está pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ayer Sánchez tendió la mano al Partido Popular para acometer esa renovación que quedó paralizada. ¿Está dispuesto el Partido Popular a hablar de esa renovación? El Partido Popular está dispuesto a muchas cosas, pero tendremos que ver cómo se hacen las cosas, porque en estos momentos el Partido Popular es un candado de seguridad para cualquier reforma constitucional, para cualquier reforma de ley orgánica, y por lo tanto tendremos que ser ese candado de seguridad para el conjunto de los españoles. ¿No sería bueno también en este momento plantearse, por ejemplo, que sean los propios jueces los que elijan al órgano rector de los jueces? Sí, no como se hace hasta ahora, que son los partidos los que proponen a sus candidatos. Mira, esta es una cuestión que se debe hablar y que se puede hablar, pero teniendo bien claro cómo y de qué manera. Porque ¿cuáles son las pretensiones de Pedro Sánchez? Ir dar un paso más, controlar definitivamente también el orden jurisdiccional. Sí, por eso le pregunto por la intención del Partido Popular, más allá de lo que quiere hacer Sánchez. Es despolitizar. ¿Ustedes pondrían ese debate encima de la mesa? Bueno, es que ese debate va a estar encima de la mesa ya. Por lo tanto, se tendrá ¿El de que sean hablar. los propios jueces los que elijan a sus dirigentes dentro del ámbito judicial? Se tendrá que ir avanzando en un proceso cada vez más limpio de despolitización de la justicia, lo acabo de decir. ¿De qué manera, cuándo y en qué tiempos? Que lo decidan entre el conjunto de fuerzas políticas. Hablando antes de la posición de Lambán, del verso suelto que le llamaba usted a Lambán aquí dentro del Partido Socialista, ustedes desde el Partido Popular, y también lo han hecho aquí en Aragón, han mostrado su preocupación por las posibles cesiones de Sánchez a Cataluña, por ese acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y por esa mesa de diálogo que tiene que iniciarse en los próximos días con el gobierno catalán. Usted en Barbastro este domingo, en una reunión interparlamentaria que hubo, habló de cinismo y cobardía por parte de Lambán, que no se pronunciaba cuando tenía que hacerlo en los momentos importantes, dijo. Sí, pero me va a permitir que lo primero que haga es felicitarlo, que es nombrar un hijo predilecto de su ciudad, de Gea. No sé si esto ya es la finalización de un ciclo político. Ayer incluso le llamé para felicitarle. ¿Y cómo fue esa conversación? ¿Hablaron de Pues algo amable, más? amable. Yo no pude estar por circunstancias de diferente naturaleza, pero fueron compañeros míos en representación. Lo cortés no quita lo valiente. Pero mire, el señor Lambán acostumbra a tener sus bravadas. Yo no me las invento, suavemente lo vamos a llamar versos sueltos, ya que lo estamos utilizando en estos momentos. Habló de una manera dura, en un principio, cuando se avecinaba el posible acuerdo. Cuando el acuerdo se estaba conformando, guardó un silencio absoluto. Y después ha solicitado una comparecencia al Parlamento para dar explicaciones sobre la conformación de este gobierno. Oiga, en asuntos tan importantes como el que nos ocupa, un presidente autonómico como el de Aragón, con todos los lazos culturales, históricos, familiares, económicos que tenemos con Cataluña, acostumbraba a ser tan bravo como es siempre, debió salir y defender esos criterios constitucionales de convivencia, de igualdad de todos los españoles independientemente de donde vivan, que acostumbraba a hacer. Lo que pasa es que ha callado, por miedo, porque es una política fingida, porque igual le da para estar con Podemos que con Izquierda Unida, que con quien haga falta. Oiga, porque es que la política del sillón no tiene ideología, solo tiene una finalidad, ocuparlo y sentarse. Mire, hay cosas que dejan mucho que desear, y una de ellas es la valentía en el momento oportuno. No hay que hablar antes o después, sino cuando toca. Es que a lo mejor lo que tocaba era callar, no vaya a ser que las consecuencias tuviesen claro destino, porque ya hemos visto la relación de vecindad que tienen Pedro Sánchez y Javier Lambán, que no es precisamente de mucha alegría, ¿no? Entonces, ¿no le parece oportuno o le parece tarde que, por ejemplo, el día 27 Lambán haya pedido comparecer en las Cortes de Aragón para explicar precisamente este panorama político? Como puede imaginar, Carolina, el señor Lambán no es ningún ingenuo y sabía que o la pedía él y jugaba con los tiempos o le pedíamos nosotros la comparecencia u otras fuerzas políticas, por lo tanto, nada extraño al respecto. Hablando de las Cortes, ahora hay un parón, este mes hay un parón, pero bueno, hay que retomar la actividad. ¿Se plantean apoyar algunas de las 22 leyes que dijo, por ejemplo, ayer Maite Pérez que quieren sacar este año adelante, esta legislatura adelante?
bueno, cada espacio normativo tendremos que hablarlo, tendremos que evaluarlo, tendremos que verlo. Yo le digo, y he dicho hace un momento en una entrevista, que queremos ser útiles también a ejercer la acción de gobierno, de control. Es compatible con ser útiles al conjunto de la sociedad en aquellos asuntos que tengan que ver con el interés general, porque si hablan de medidas de política económica y de estímulos, se habla de modelos impositivos, si hablamos de normalizar el tema de la enseñanza, si hablamos de desarrollar el pacto por la ciencia, si hablamos de desarrollar un pacto por las infraestructuras, si hablamos de cómo conformar un mejor funcionamiento de uno de los grandes fracasos que es la sanidad, si hablamos de los retos demográficos, si hablamos de cómo llegamos a un acuerdo en el entramado administrativo de las entidades locales. Claro que estamos dispuestos a hablar, pues para eso estamos, para ser útiles, pero eso no excluye que seamos críticos con aquello en lo que estamos de acuerdo, porque tan legítimo es ejercer el gobierno como necesario que se ejerza la oposición y que haya un grupo que sea el referente a lo que es el escenario de gobierno. Luis María Beamonte, presidente del Partido Popular en Aragón, gracias por estar en Buenos Días, Aragón. Muchísimas gracias a vosotros.